puesta allá en el Vaticano, y este sábado se congregan, ¿no?, los líderes mundiales, jefes de Estado, primeros ministros, integrantes de las monarquías, incluso va el presidente Noboa con una comitiva. ¿Cómo se manejan esos ceremoniales? Los temas protocolares deben de ser bastante especiales, ¿no? Y el tema de la seguridad, imagínense en un solo perímetro tantas personalidades. Doctor, bienvenido. Un saludo. Ahí lo tenemos, sí. Ahí sí. Bueno, les estaba mandando un saludo, feliz de estar con ustedes. Y efectivamente, no es cualquier cosa. Fíjense en ustedes que hablamos de un microestado que tiene más misiones internacionales, más misiones diplomáticas que los propios Estados Unidos. Dense ustedes una idea del poder que tiene el Vaticano en el mundo. De hecho, históricamente, la idea de los diplomáticos nace justamente gracias al Vaticano. Antes de que hablemos de esta idea de los estados-nación, cuando habían imperios, y cómo hacer para enviar emisarios sin que los maten. Con esa lógica empezó la idea de cómo empezó a formarse, insisto, esta cultura de lo que hoy conocemos como la diplomacia y las misiones diplomáticas como tal. Hay algunas particularidades del tipo que, por ejemplo, el rey Carlos, si bien estuvo de Inglaterra, si bien estuvo él en el funeral de Juan Pablo II, no puede estar ahora en el de el Papa Francisco, porque la constitución monárquica, pues el estatuto no le permite a un rey atender a ningún funeral. Entonces, en su momento, él estuvo, por ejemplo, en reemplazo, en representación, pues, de la reina Isabel, y ahora estará su hijo, porque pues su padre ya es rey de Inglaterra. Eso como una suerte de curiosidad anecdótica a la parte. Pero les decía, fíjense ustedes el poder que sigue teniendo la Iglesia Católica, cuánto influye en la paz, en la estabilidad internacional, y sobre todo como una figura así de importante. Tanto es así que se juntan todos, o sea, todos quieren estar ahí. Quiere estar Donald Trump, quiere estar Emmanuel Macron, quiere estar Milei, y por supuesto, y celebro que el presidente Noboa vaya a estar ahí de primera mano con una comitiva de muy alto nivel, y no solo estará ahí, porque se ha anunciado ya que va a haber una agenda propia del presidente en varios países, y ahora sí que ya se acabó la campaña, pues estaremos atentos de ver los resultados de esta importante gira internacional. Sí, y ya hablaremos de ese tópico sin lugar a dudas, porque es muy relevante también, ¿no?, la gira adicional del presidente Daniel Noboa. Pero quería también detenerme un ratito, ¿no?, en el tema. Yo no me imagino, y debe ser que la seguridad del Vaticano, pues todas estas fuerzas dedicadas pues a brindar seguridad normalmente pues han de pedir asistencia a las otras agencias europeas y del resto del mundo, como para poder sostener un gran dispositivo para brindar precisamente todas esas seguridades a las personalidades que van a concurrir el sábado, ¿no? Ahí hay otro dato anecdótico. El país más neutral del planeta son los suizos. Los suizos no se meten en ninguna guerra internacional. Y el único lugar donde existen soldados suizos, la Guardia Nacional, es justamente en el Vaticano. Pues la Guardia Vaticana son todos suizos, y ellos son los que están precisamente en gran parte a cargo de esta seguridad. Absolutamente, pero no son solo la Guardia Vaticana, no son solo fuerzas especiales italianas que van a estar ahí, pero hay muchas misiones diplomáticas, como por ejemplo los norteamericanos, que viajan con su propia seguridad donde sea que vayan los primeros mandatarios, a tal punto que el Air Force One, el famoso avión del primer mandatario, tiene la capacidad de llevar al propio auto presidencial, que es este auto blindado, y en fin, con toda la parafernalia que esto implica. Pero no se olviden que hablamos de un estado del tamaño del Parque de la Carolina aquí en Quito. Entonces, espacio es lo que no hay, lo que menos sobra. Pero lo sí es interesante regresar a ver la cantidad de personalidades que van a estar ahí, por la implicancia que tiene en el mundo católico y este impacto que tiene a nivel internacional. Súper, qué interesante. Continuamos con este diálogo con el doctor Esteban Santos. Leonidas Castro. Gracias, mi querido Alberto. Doctor, un gusto saludarlo. Quería consultarle un poco esas expectativas que hay. El presidente Daniel Noboa empieza una gira también justamente de 15 días. Va a estar por Europa, por Asia. Va a aprovechar el día sábado a estar en el funeral del Santo Padre Francisco, y luego pues va a estar por España, va a visitar también
Emiratos Árabes Unidos, va a estar también por Reino Unido, por Israel, por Francia. Un poco esta gira internacional sirve para apuntalar un poco su imagen también de esta reelección que ha tenido y buscar también ese nexo con los mercados internacionales, con los países de Europa y de Asia para tratar de llevar adelante su gobierno en los próximos 4 años, doctor. Es que es muy interesante porque no es menor la comitiva que le va a acompañar al presidente. Es un tema en el que, como lo decía hace un segundo Leonidas, ya no estamos en campaña y por lo tanto es muy importante la respuesta que tendrá el presidente, quién le va a recibir y evidentemente qué resultados puede traer. Es muy interesante ver, por ejemplo, que va a estar en Arabia Saudita, como ustedes muy bien lo mencionaban, pero va a estar ahí en un acto especial porque estamos abriendo una embajada ahí y no es un tema menor, y que esté un jefe de Estado para la apertura de una embajada y lo que esto implica con los lazos diplomáticos, pues no es menor. El nuevo embajador Rivadeneira es un embajador político, antes era el presidente de la Federación de Exportadores aquí en el Ecuador, y Francisco, pues yo le deseo lo mejor, ¿no? Esperamos, Rivadeneira, que espero que el presidente pueda asimismo entender la magnitud de lo que se espera de esta primera gira, y por eso es que le acompaña la propia canciller, le acompañan ministros de alto estado, estará en España, en Madrid, por supuesto, porque ahí es uno de los sitios más importantes de la comunidad migrante ecuatoriana. Hará un paso por Francia, hará un paso por Londres, y lo que se espera es que aquí, esta es la parte más importante para mí, ¿no? Que se entienda que el Ecuador hoy más que nunca tiene que presentar una imagen internacional de un país serio, de un país estable y de un país en el que yo esperaría que no solo se hable de la inseguridad y los problemas económicos, sino de cómo vamos a hacer para aperturar nuevas fuentes de comercio internacional y que eso nos permita pues empezar a dinamizar nuestra economía. Deberíamos enfocarnos como país también, centrar ese trabajo en la parte asiática, donde tenemos mercados muy grandes, a sabiendas que tenemos, por ejemplo, ya un acuerdo comercial con la Unión Europea, Estados Unidos, nuestro socio comercial, pero trabajar también con el lado de Asia, con ese otro lado del mundo, es muy importante en estos momentos que requerimos mejorar las exportaciones a ese mercado. Sin duda, acuérdate, cuando fue el presidente Lasso, lo que se quiso hacer en su momento era a toda costa llegar a ser parte de la Alianza del Pacífico. Y esto porque es una alianza que se creó justamente con la idea pensando en el mercado del sudeste asiático. Ahora, cuando ya estaba todo listo, cuando ya se había llegado a un acuerdo con México en la parte técnica, de repente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió sacar a 2 productos de estrellas ecuatorianos, al camarón y al banano, y entonces un acuerdo del Ecuador en donde no podamos poner nuestros 2 productos de estrellas no tenía ninguna razón de ser. Se cae el acuerdo comercial con México y por lo tanto no pudimos entrar a la Alianza del Pacífico. Entonces se cambió la estrategia. ¿Y cuál es la estrategia ahora? De tratar de tener estos acuerdos pues bilaterales y tener un acercamiento directo. Se firmó ya, estamos con un acuerdo con Corea del Sur, se ha firmado con otros países muy grandes como el Canadá, o pequeños pero complementarios como Costa Rica. En general, lo que yo celebro es que el Ecuador está pensando ya en una comunidad internacional, no poner todos los huevos en una misma canasta, reconocer que los Estados Unidos siguen siendo y de largo nuestro principal socio comercial, en donde esperamos poder tener las mejores relaciones en esta lógica de intereses y no sobre ideologización. Y claro, sin duda, mientras el mundo está hablando de esta guerra comercial, de lo que está pasando en el concierto internacional, lo que esperamos es que el Ecuador pueda asegurar estos destinos de nuestras exportaciones como uno de estas principales, me atrevo a decir, espero, de estos principales pilares que tiene la política exterior ecuatoriana de cara a este reciente nuevo mandato que está por comenzar. Doctor Esteban Santos, Pablo Rizzo tiene más inquietudes para usted. Doctor, buenas tardes, Pablo Rizzo. Yo tengo una consulta. Quizás el timing del presidente Noboa es muy bueno, dado que no solo acaba de ser contundentemente reelecto, sino que también hay un poco de fricción mundial por todos los acuerdos comerciales, por esta guerra arancelaria que hay, ¿no? Entonces mi pregunta es, aprovechando este momentum, el presidente y la comitiva, quizás puedan traer ciertas iniciativas de prospectos o futuros tratados de libre comercio que aún no existen. ¿Cómo lo ve usted? Es muy válida la pregunta, y sí, en diplomacia los tiempos son de oro. Timing is of the essence, dice este adagio en inglés. Y la lógica es que este va a ser una primera gira
dentro de lo que ya no es el candidato a presidente, dentro de lo que es no el candidato o el presidente que estaba solo terminando un gobierno interino, sino que estamos hablando ya de una persona que va a estar y gobernar el Ecuador por lo menos a 4 años. Entonces ya se puede pensar justamente en acuerdos por lo menos a mediano plazo. Y lo que se espera es, veamos los principales indicadores. El riesgo país afortunadamente ha bajado, falta mucho por bajar. Se ha dado ya una imagen muy clara en donde nuestra ministra de Economía se va a entrevistar con los principales organismos bilaterales, la lógica de estar ahí con el Banco Mundial, con el BID, y que podamos tener pues líneas de créditos abiertas y que podamos renegociar justamente esta solvencia que el Ecuador requiere, ¿no? Estas líneas de crédito para poder pensar, insisto, a mediano y ojalá a largo plazo, porque eso es lo que necesitamos venderle al mundo, estabilidad, tranquilidad. Creo que por mucho que las personas que perdieron las elecciones están tratando de gritar foul, como ustedes muy bien lo han dicho, ¿no? Hay más de 1 millón de votos de diferencia. Entonces ya cualquier cosa suena a teoría de la conspiración. Y tanto es así que los propios coidearios del partido político de la candidata que perdió, pues han sido ya los primeros en salir y reconocer la derrota. Dicho eso, yo creo que ya es el momento de virar la página, creo que ya es el momento de dejar de hablar de la campaña y enfocarnos en los intereses país. Ahora sí, enfoquémonos en el tema seguridad. Se habla de una visita del más alto nivel a Israel. Es uno de los ejércitos mejor preparados del planeta. Hay muchos temas muy sensibles con ese país y lo que se espera es poder tener una cooperación seria, directa. Lo propio lo que se ha dicho ya con los Estados Unidos. Ya se nos abrió una línea de crédito de $64 millones en armas. Veamos si es que esto puede ya abrir la puerta a una cooperación en seguridad mucho más eficaz. Y entonces, en conclusión, esta idea de que el Ecuador pueda verse con un prisma positivo en el mundo, como un país serio, y que ojalá esperamos que esta gira sea un éxito, porque si es que al presidente le va bien, evidentemente al resto de los ecuatorianos será de la misma forma. Así es, Eduardo. Perfecto, gracias, Pablo. ¿Cómo está, doctor Esteban Santos? Quiero hacerle una consulta respecto del tema internacional. ¿Cómo ve el tema de la inversión internacional en el Ecuador para el 2025? Porque hablamos mucho de inversión, o sea, que el Estado debe de comenzar a invertir, debe haber inversión pública, pero a mí me deja pensando y me hace pensar bastante que es necesario también una inversión extranjera. Igual el tema con la nueva constitución que se quiere hacer y las leyes y la problemática esta laboral que tenemos, porque sigue un código laboral tan complejo como está. ¿Cómo ve? Porque, o sea, toda la gente tiene la fe y dice, sí, Noboa ganó, la derecha, van a haber compañías y vamos a tener TLC con la Yoni y nos va a ir increíble, pero a la larga eso se demora y plata no hay. Bueno, y Eduardo, creo que hay que ser pragmáticos. Lo primero, ¿no? El presidente Noboa se identifica como un gobernante de centro izquierda. Bueno, no tengo por qué corregirle en eso, pero está claro que él es un presidente que está mucho más abierto a las inversiones y al libre mercado. Está claro que los Estados Unidos no están interesados en acuerdos comerciales en este momento. Vemos la guerra comercial, como ustedes muy bien lo han dicho, con países que históricamente fueron sus principales socios, la Unión Europea, Canadá, México con el TECLAN, que ahora pues estamos viendo el mundo, las reglas del orden internacional cambiar abiertamente. Entonces el Ecuador tiene que reconocer que somos un país hermoso, que tiene muchísimos recursos naturales, que tiene todo por hacer. Somos un país pequeño, de renta media. Somos un país afortunadamente dolarizado. Y entonces, hablar de una inversión pública, ¿de dónde? Está claro que lo que necesitamos es regresar a ver al extranjero, no solo endeudarnos, sino generar las condiciones para que inversionistas extranjeros quieran y puedan venir aquí al Ecuador. Y por eso no hay que frotar la varita mágica, hay que regresar a ver las experiencias positivas de países que lo están logrando. ¿Cómo es posible que el Ecuador regrese a ver, por ejemplo, a nuestro vecino, a Perú, que tiene un problema político casi igual o peor que el nuestro? En los últimos 20 años, todos los presidentes que han estado en el Perú o han acabado o presos o se han suicidado. Eso no es un tema menor. Y aún así, Perú logra conseguir una inversión millonaria de más de 3.500 millones de dólares para el puerto de aguas profundas de Chancay y al mismo tiempo logra repotencializar toda su flota ferroviaria con los Estados Unidos.
ese pragmatismo que ha logrado el Perú a través de solución de controversias. Por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer si usted, inversionista, viene a mi país? ¿Qué garantías le voy a dar de que no le voy a expropiar, de que le voy a cuidar esa inversión y de que le voy a ayudar a que se pueda mantener en el tiempo? Lo que ha hecho Panamá, lo que ha hecho Chile, en fin, hay muchas experiencias positivas en la región. Costa Rica es otro gran ejemplo de países pequeños que están en este sendero de una prosperidad porque dan garantías, dan seguridad jurídica, seguridad sin más. Entonces, Eduardo, yo creo que hay que terminar de aterrizar y es un momento para mí de que el Ecuador tiene que regresar a ver puertas adentro. Ok, ¿en qué nos vamos a hacer los rockstars del mundo? ¿Y en qué vamos a venderle al mundo? ¿En qué nos vamos a hacer los mejores? Y en lo que no seamos, pues nos abrimos para poder importarlo de manera más económica, como mencionaba Perú, para hacer todo un destino gastronómico. Yo personalmente creo que nuestra gastronomía es igual o mejor que la peruana, pero no tiene el marketing que ha tenido la de nuestro vecino país. Lo propio nuestro café, en fin, la industria del turismo, hay mucho por hacer y eso es lo que yo espero y por eso les decía hace un momento que para mí es momento ya de virar la página, enfocarnos ya en el presente. Afortunadamente son 4 años que se viene que yo espero sean de estabilidad y que esa impronta sea lo que podamos pues vender hacia un concierto internacional. Perfecto, agradecerle al doctor Esteban Santos, la verdad un gusto tenerlo con nosotros, pues siempre es bienvenido, ya nos estamos quedando sin tiempo, pues y mandarle un fuerte abrazo, esperando que lo mejor para el Ecuador, pues y siempre tenerlo, los micrófonos de 99 son de usted, un abrazo. Gracias, caballeros, el gusto es todo mío. Un saludo. Perfecto. Gracias, ahí estaba el doctor Santos, ¿no? Internacionalista, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y de Relaciones Internacionales de la Universidad Hemisferios, atendiéndonos desde Quito. Son las 5:56, momento propicio.